Episodio número 3458. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 10 de junio el camino a Emaús, avanzando en el marco de esta lección número 11, Contratiempos. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 11. Primero vimos la parte del sábado-domingo, las tormentas de la vida. Luego en la parte del lunes, recupérate. Para ayer martes, Job. Y para hoy, el camino a Emaús. También hemos escuchado los poderosos comentarios pastorales del doctor y pastor Luis Gregorio, quien para hoy trae el tercer comentario de la semana. Esta semana tenemos 4 de paso, así que vamos a seguir expandiendo esta bendición hacia cada uno de nosotros. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinitas por tu amor, por tu misericordia, pidiéndote que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu pueda tocar nuestra mente, pueda tocar nuestros corazones, podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El camino a Emaús. Habían sido semanas muy duras para los 2 discípulos, quienes repasaban mentalmente algunos de los acontecimientos vividos mientras el cielo vespertino se teñía de negro. La entrada triunfal en Jerusalén, la limpieza del templo, la Pascua en el aposento alto, las oraciones de Jesús en el Getsemaní, la horrible traición de Judas, el juicio, las burlas y los golpes, el cuerpo magullado de Jesús, pendiendo de la cruz y sus últimas palabras antes de exhalar su último aliento, la rotura del velo del templo, la resurrección de algunas personas, la delicada maniobra para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz y su colocación en el sepulcro antes del sábado, y la confusión, el desaliento y los interrogantes de los desconcertados y descorazonados discípulos. ¿Cómo se habían equivocado tanto? Sin lugar a dudas que todas estas preguntas, todos estos temas, era
una gran confusión para cada uno de los discípulos. Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados y confundidos. Aquel era el mayor revés de sus vidas. No percibían que aquello era solo un episodio de la mayor historia de todos los tiempos. Mientras dos de ellos se dirigían a Emaús, Jesús apareció y caminó con ellos. A continuación se nos invita a leer Lucas capítulo 24, versículos 13 al 27, y ahí veremos la conversación que tuvieron y piensa en las dos perspectivas diferentes, la de los seguidores y la de Jesús. Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 27. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 27. Ahora veamos entonces en la conversación que tuvieron y piensa en las dos perspectivas diferentes, la de los dos seguidores y la de Jesús. Los dos discípulos veían la muerte de Jesús como una derrota y pensaban que todo estaba perdido. Sin embargo, Jesús veía eso mismo, el mismo acontecimiento, como el cumplimiento del plan de salvación anunciado en las Escrituras. Eso escribimos nosotros. Cuando los ojos de su entendimiento fueron abiertos, los dos discípulos corrieron rumbo a Jerusalén para contar a los demás lo que les había sucedido en el camino. Cuando Jesús llegó y se puso en medio de estos, se aterrorizaron. Nota la pregunta que les hizo en Lucas 24:38. ¿Por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? Este es también el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado en nuestros valles sombríos. Demasiado a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista que hay mucho más en la historia.
nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestros corazones sin recordar que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestras vidas. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral que trae el doctor Luis Gregorio titulado Job, un ejemplo de resiliencia, parte 1. En la Biblia yo encuentro un personaje maravilloso llamado Job. Posiblemente has escuchado en varias ocasiones la experiencia de Job. Y la Biblia presenta a Job como un hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal. Qué privilegio ser presentado así por la palabra de Dios. Justo, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona entregada a Dios. No había nada malo en él. Hay una descripción de él como un hombre justo y perfecto. La pregunta sería, ¿cómo es posible que una persona con estas características tenga que enfrentar pruebas difíciles, contratiempos difíciles en su vida? En un solo día, dice el primer capítulo de Job, lo perdió todo. Lo que tenía en la vida lo perdió. Todo. Perdió a sus hijos, perdió sus animales, perdió su casa, sus bienes materiales, perdió su salud. Hay una descripción sobre que había llagas desde los pies hasta la cabeza. Perdió sus amigos que lo visitaron y en vez de ir a orar por él, hicieron un análisis, revisaron su vida para ver que posiblemente él estaba sufriendo porque había un pecado en su vida no confesado. Y hasta perdió a su esposa, que los rechazó, lo perdió todo. Ahí tenemos un cuadro de un Job acabado, lo vemos allí en un lecho, sufriendo. ¿Cómo crees que se sintió Job? Como dijimos al principio, con tantas características positivas. No entendía, se sintió abandonado, triste, un dolor físico y también psicológico. Vuelvo y repito, lo perdió todo. ¿Cómo es posible tanta tragedia, tantas pruebas, tantos contratiempos en un solo día? Job diría, esto no es justo, es mejor la muerte. Sin embargo, a pesar de que en los primeros capítulos expresa su descontento como humano, cuestionó profundamente a Jehová, exigió respuesta, ¿no? Sin embargo, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, yo me impresiono con este capítulo 19, 25, Job expresa, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y aunque mis riñones, es lo que Job está diciendo, aunque mis riñones se consuman dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. En medio del dolor amargo, este hombre expresa su confianza en Dios. En otras palabras, este cuerpo está destruido, sí, pero nadie podrá destruir mi confianza. Nadie podrá destruir mi esperanza. Mi esperanza está en Dios. Pude haber perdido todo, pero mi esperanza está intacta. Mi esperanza está incólume, inamovible, porque mi fundamento es Jehová. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. Concuerdo perfectamente con usted que Job fue un ejemplo de resiliencia, un hombre que perdió todo en un día, pero a pesar de todo eso, se mantuvo fiel a Dios, incluso mal juzgado por su esposa y sus amigos. En Job 19:25, el mismo Job expresa su confianza en Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y después de esta deshecha mi existencia, he de ver a Dios. La Biblia contiene muy buenos consejos de cómo podemos los cristianos responder a los desafíos y los reveses de la vida. Tal es el caso de lo que vimos de Job, que se mantuvo fiel y pudo, a pesar de los desafíos y reveses de la vida,
mantenerse fiel a Dios. Para meditar, ¿verdad? Y para que cada uno estudie en su tiempo libre, la autora nos invita para que dediquemos tiempo a estudiar los siguientes pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 28, Filipenses 4, del 4 al 13, Santiago capítulo 1, del 2 al 4 y el versículo 12, Segunda de Corintios 12, 9 y 10, y como parte de tu estudio y teniendo en mente Segunda de Corintios 1, 4, escribe 3 mensajes que puedas compartir con alguien que esté enfrentando dificultades. Y solo para que tengamos este texto en mente, leamos Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios está obrando aún cuando no podemos verle, ni podemos muchas veces entenderlo. Los discípulos pensaban que todo había terminado, pero Jesús le mostró que los acontecimientos formaban parte del plan de Dios. Hemos aprendido que en el camino a Emaús, los discípulos estaban apesadumbrados, estaban cabizbajos y no entendieron hasta que Jesús les interpretó las Escrituras. Y lo que ellos veían como un fracaso, Jesús lo veía como un cumplimiento. Y finalmente, así lo entendieron al final de la jornada. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que a pesar de los reveses de la vida y de las dificultades que podamos afrontar, no estemos cabizbajos, sino que miremos al cielo y como Jesús, interpretemos correctamente las cosas que nos suceden a la luz de tu palabra, que podamos confiar en tus promesas y que nada ni nadie nos aparte de ti, que esto se refleje en una bendición en todo el que nos rodea y que podamos ser un testimonio vivo a donde quiera que vayamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, jueves 11 de junio, ver a Jesús. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, Contratiempos. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. También vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599
2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.